Muy buenos días, distinguida concurrencia. Buenos días a la mesa de la sesión. Soy el doctor Castelo, yo soy neurocirujano, vengo de Cusco y tengo el honor y la complacencia de estar con ustedes para compartir esta experiencia de lectura, de investigación y de inquietud gracias a la gentil invitación del doctor Morales, con quien tengo una relación de largos años por haber sido su alumno y quien participó en una reunión, en una charla que tuvimos por la Asociación de la Historia de la Medicina en el Cusco, hace un par de años. Voy a presentar brevemente, intentaré ajustarme al tiempo, la revisión en relación a trepanación craneana en el antiguo Perú, donde nosotros tenemos mucho que rescatar porque hay mucha trascendencia histórica en base a lo que se cree, a lo que se piensa o a lo que se ha escuchado. Pero la investigación actual exige mucho rigor en la metodología y eso hace que nosotros al final tomemos conclusiones que nos permitan rescatar nuestra identidad, que es el verdadero objetivo de esta sesión. No tenemos conflictos de interés que declarar. Esta es una agenda donde haremos una introducción, después una distribución geográfica histórica y hablaremos de la técnica y unas conclusiones. La trepanación ha sido definida desde el punto de vista antropológico, histórico, como la práctica quirúrgica por la cual se realiza un orificio, un agujero artificial en el cráneo de una persona viva, con múltiples intereses, indicaciones y una serie de detalles que podrían ir trascendiendo a un ámbito médico estrictamente, pero que normalmente, como nos enseña muy bien el doctor Lastres, debemos ser cautos y aprender a ver en su contexto histórico esto, y no necesariamente con un enfoque actual, desde la perspectiva que ellos hacían en el pasado. Para esto sabemos que la trepanación inició en Europa y en el Pacífico Sur hace muchos años. Hay datos hasta de 7.000 años de cráneos encontrados, trepanados, por todavía técnicas de improvisación y experimentación, donde se asume que pueden tener un origen mágico religioso. En el Perú ya a partir del siglo XIV a XVI es que se empieza a desarrollar con mucha más intensidad, pero con una trascendencia histórica, que la primera escuela neuroquirúrgica empezó en Paracas, y eso está claro. Hay información abundante, mucha información histórica, mucha información coloquial, incluso que no ha podido ser contrastada. Hay mucha etnomedicina, tradiciones, cuentos que, por ejemplo, Oman Poma o Garcilaso no han podido rescatar. Y al mismo tiempo hay un problema en relación al entusiasmo, pesimismo infundados. Demasiado entusiasmo para saber que esto realmente ha sido así o que no ha tenido una trascendencia, como dicen publicaciones extranjeras. ¿Y cuáles son las fuentes? Como estableció el doctor Paico, no tenemos escritura en el antiguo Perú y ese problema hace que no podamos tener una fuente accesible y contrastada. Por lo tanto, las fuentes están en relación a lo que nos enseñan los cráneos, a la información de los ceramios, que yo me complazco nuevamente en haber visto finalmente ese ceramio a colores de la craneectomía suboccipital que presentó el doctor Paico. Prometo ir a visitarlo pronto a Trujillo. A la información de la etnomedicina y la tradición popular, y a las crónicas, que son escasas. Por lo tanto, lo que más habla sin duda son los cráneos. Y los cráneos o los esqueletos tienen información que deben ser tratados desde un punto de vista tanto antropológico como médico, con mucho cuidado. Las otras fuentes, como los ceramios, donde se evidencian actos quirúrgicos asociados, como aquí estamos mostrando, y por eso mostré mi complacencia, o lo que está descrito en las publicaciones históricas del cráneo que presentó el doctor Morales Macedo hace tiempo, nos ayuda un poquito a comprender más. Sin embargo, los cráneos son sin duda las fuentes más importantes. También hemos escuchado una exposición brillante sobre la medicina mochica y chimú, donde se presentaban una serie de instrumentos que infelizmente han sido llevados a otros países, como en Hamburgo, ¿no? Y esto se le llama incorrectamente el tumi de Anse, no es el tumi de Anse. Gustav Ansel llevó el tumi y ahora está en Hamburgo, ese es el tumi de los mochicas. Y otro tipo de elementos como los instrumentos quirúrgicos, los cuchillos de obsidiana o cuchillos de piedra, etcétera, que han podido ser encontrados juntos o separados con las excavaciones pre-incas e incas. Asimismo, existen fuentes no contrastadas de información de los textiles Paracas, que pueden tener no necesariamente expresión de trepanaciones, sino manifestaciones más rituales, como el corte de las cabezas, trofeo, etcétera, o
la popular es no medicina. Aquí es una foto de dos pobladores que todavía son parte de una comunidad en Cusco, la comunidad Quero, en Paucartambo, y que por trascendencia popular narra una serie de sucesos que a veces son fuente no contrastada de algunos trabajos, como de un colega argentino en la década pasada. Pues bien, la concepción del médico o del poblador del Ande estaba relacionada al arraigo por la deformación, al uso de cabezas trofeos o al entendimiento inicial y progresivo de la anatomía del cráneo, del cerebro y sus funciones, ya que los sentimientos se controlaban necesariamente por el corazón. Por eso es que el Soncoyo era el médico relacionado a tratar los males de la cabeza, pero que radicaban en el corazón. De ahí que se discute que, por ejemplo, la epilepsia realmente haya sido una indicación quirúrgica para hacer la trepanación. Así las cosas, la distribución geográfica está ampliamente descrita por todos los autores, gracias al Capajñán, que fue el camino inca que se difundió por todo el incanato y por toda Sudamérica, es que se ha podido trascender la cultura y también esta técnica, no solamente en el ámbito peruano, sino hay en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, como no, y hasta en Venezuela, experiencias de cráneos trepanados, y en nuestra patria existen pues centros menores de importancia, de todos modos trascendente, como los dos grandes centros mayores que son Paracas y Cusco. Y la escuela Paracas sobre todo empezó con la información que nos proporcionó el maestro Julio Cetello a ser difundida en cuanto a esta técnica a partir de las excavaciones y hallazgos en Cerro Colorado en un primer tiempo y más adelante en Necrópolis, en las faldas del Cerro Colorado, que significa Huaricayán. Y posteriormente se entiende ya un poco desde la perspectiva más científica cómo es que el uso de los instrumentos, las técnicas, el tamaño, el conocimiento, la anatomía ha permitido no solo desarrollar una cirugía muy depurada, sino tener una sobrevida importante que podría acercarse hasta un 40%, según explicó Tello, que no ha sufrido variación en el tiempo de acuerdo a las investigaciones. Otros centros que en la costa central, por ejemplo, en Chancay, en La Calera, en Ancón o en Trujillo, en El Cao o en Chanchán, ha permitido también el desarrollo de trepanación suprainiana de tipo mágico-religiosa, de tipo bautismal, también ha generado interés, pero la característica es que no ha habido una técnica tan depurada, tan elaborada. En la costa o en la Sierra Central, también en Huarochirí o en Yauyos, que publicó el doctor Tello perfectamente a inicios del siglo pasado, se ha desarrollado otro tipo de técnicas como el corte en uso, orificios, etcétera, pero sin un resultado expectante, con una sobrevida un poco baja debido a que había poca experiencia y muchos fracasos, y entonces los motivos todavía no estuvieron precisados. De la misma forma, está demostrado que en Cajamarca y sobre todo en Chachapoyas, en Amazonas, los hallazgos más recientes de Cuelap o del santuario de Rebash ha permitido saber que existía aquí un centro importante. Todavía no hay un consenso para decir que aquí era una escuela neuroquirúrgica, una escuela de desarrollo de trepanaciones, pero sin duda fue un centro importante desde el punto de vista quirúrgico. Y sin duda, si bien los Paracas difundieron en cantidad y en calidad en su momento la técnica, esto fue trascendiendo culturalmente y los incas tomaron esa posta y perfeccionaron la misma. Entonces, en el Valle Sagrado hay una serie de centros de trepanación o una serie de cementerios donde se han demostrado, se han excavado en Pisac, en Ollantaytambo, en Calca, como no, en Guarocondo, en Cotacalli, que queda ahí nomás en Cusco, a unos 10 minutos, centros de trepanación o centros de información sobre trepanación craneana que son tremendamente importantes, donde está claro que el uso de obsidiana y metal incaico, que es el bronce incaico, el champi, que es una aleación, ha sido fundamentalmente el utilizado. De esta forma, está claro que en la escuela cusqueña la técnica es circular o oval, y no había cráneos con trepanación en uso, por eso que Sergio Quevedo discute que el cráneo de Squire haya sido encontrado en Yucay. ¿Por qué? No está claro que había existido esa técnica, o corresponde más a la Sierra Central, tal vez ha sido un mitimae que ha podido llegar posteriormente al Cusco o ha sido trasladado post-mortem. Que no respetaban los senos venosos, pero no por eso la mortalidad era elevada, al contrario, no respetaban, pero sabían de la existencia de los senos venosos, de que el éxito era mucho más
arraigado. Era una técnica muy desarrollada, muy perfectible, y según la presentación que vamos a hacer al final, la sobrevida superaba el 85 hasta el 91% en varios cementerios donde se ha hecho un análisis porcentual. También el altiplano tiene alguna información asociada a algunos centros encontrados, sobre todo en la parte de Bolivia, cerca del Titicaca, donde hasta un 6% de los cementerios tenían cráneos trepanados. Pues bien, ¿qué ha pasado en el tiempo? Pues sabemos que la evolución ha sido precedida de la información de los pre-incas hasta los inicios de la época inca, donde existía una mayor cantidad de cráneos trepanados en Paracas, principalmente un 95%, y como ya nos han informado en las culturas mochica y chimú todavía, eso es un hecho histórico indudable, donde se presume que la superstición se imponía al conocimiento. Aunque Lastres, Pedro Weiss hace una descripción interesante en cuanto a la información que brinda Tello, donde el conocimiento ya habría estado siendo formado o forjado en la Escuela Paracas. De modo que el apogeo en la etapa inca, con una menor cantidad de cráneo, pero una mayor perfección y depuración en la misma, hace que el conocimiento se interponga o sea mayor que la superstición. Y eso nos permite sacar una conclusión final al término de la presentación, donde esto no era solamente supersticioso o mágico religioso. De la conquista o después de la conquista hasta la época del virreinato, antes de la república, esto entra en una decadencia. Hay muy poca información. Se asume que al final en el Cusco existían las últimas escuelas de trepanación, sobre todo en la parte del Valle Sagrado. De la conquista hasta el virreinato hay una etapa de silencio, hay mucho hermetismo, incluso han fallecido muchos guerreros o combatientes, vamos a decirle, no decir guerreros españoles, y no han sido atendidos correctamente con esta técnica, sea por un celo, sea por un problema de amenazas. Eso es algo que no se logra comprender todavía. Y a partir de la República recién se empieza el descubrimiento, la investigación primero, precedido de la especulación y el análisis posterior con los primeros trabajos publicados a fines del siglo XIX. Entonces, la primera presentación no fue de Squire necesariamente, sino fue de Samuel Morton, en este trabajo publicado el año 39, 1839, llamado Cránea Americana, donde casualmente toma una fotografía de un cráneo procedente de Pachacamac, y esta fotografía muestra esta lesión. Pensaba que era una herida de guerra, pero muchos años después se confirmó que en realidad se trataba de una trepanación, que por supuesto Morton no lo describió como tal. Ya posteriormente se sabe que Squire recogió de una donación o de un obsequio de doña María Centeno de Romanville, y no Centino, como dice la literatura sajona, un cráneo de una colección privada en Cusco. Ella era una matrona famosa en el Cusco, y entonces obsequió o brindó el cráneo a Squire, y Squire se lo lleva a Estados Unidos para que permita ser analizado por expertos y posteriormente por Nelaton y Broca en París. Y describe que la trepanación, a su juicio personal, se hizo en un sujeto vivo para tratar de una fractura craneal. Eso después es más o menos confirmado por Broca, que en el año, este es el cráneo de Squire, existe una denudación en la periferia de la lesión, aquí ya no hay periósteo, que todavía es la marca del periósteo vivo, y esta técnica en uso. La técnica en uso no caracterizaba la escuela cusqueña, y el cráneo procede de Yucay. Entonces ahí viene la tingencia de Quevedo, donde discute por qué esto venía del Cusco y si es que habría sido trepanado este paciente. Entonces, Broca en París, después de una serie de elucubraciones, presenta una conclusión donde informa que no se apreciaba fractura, que esta cirugía había sido basada en un diagnóstico, y que además esto posiblemente había generado un éxito de entre 7 a 10 días después de que el paciente hubiera sido trepanado. Por lo tanto, él concluye diciendo que en el Perú tal vez existía una cirugía muy avanzada, mucho antes que las escuelas europeas. Más adelante, a fines de ese siglo, el doctor Lorena, que tiene un aporte importante en general en la medicina, hace también una presentación o una disertación sobre los cráneos que había encontrado el grupo antropológico en Calca y en Pumacanchi, indicando, sin embargo, que había una mezcla monstruosa de supersticiones y que los indígenas gozaban de o vivían una febris operatoris, que operaban por cualquier cefalea y sin ningún fundamento. Y esto es un poquito contraproducente. Tello, hacia inicios del siglo pasado,
ya nos habla claramente que existen técnicas definidas de vaivén o de excavación o de barrenado de los cráneos y que por lo tanto existían motivos más terapéuticos como la periostitis o la sífilis, que como se sabe estudió bastante Tello, que solamente taumatúrgicos. Y esto fue posteriormente confirmado por Quevedo, donde hace una presentación muy clara en esta tesis que está en la Universidad del Cusco sobre la localización, sobre las técnicas y sobre una serie de características más específicas, así como los instrumentos quirúrgicos, e incluso se anima algunas alternativas anestésicas a favor de este procedimiento. Y es así que el año 44, en el Cusco, los doctores Manuel Callo, secundados por el doctor Quevedo, hacen una cirugía en una paciente que tenía una lesión traumática, un hundimiento, utilizando material incaico del Museo del Cusco, con anestesia local. Esta paciente no fue emborrachada con chicha ni con trago, fue el uso de anestesia local y se utilizó un torniquete circular de Milma a buena presión para disminuir la irrigación en el cuero cabelludo, entonces favorecer la hemostasis. Se hace la trepanación, el levantamiento, con éxito, se cubre con celuloide y la cirugía dura menos de una hora. La paciente estuvo despierta durante todo el procedimiento y esto fue perfectamente publicado como reza en la historia del archivo del Hospital Lorena en el diario El Sol del Cusco el 9 de septiembre del año 44, archivo al que por supuesto tuvimos acceso. Esa es la foto de lo que el doctor nos presentó muy bien del Hospital Mixto de Belén, que en realidad ya se llamó para entonces inicialmente Hospital Antonio Lorena, en honor al doctor Antonio Lorena, y esto tiene una trascendencia en 1600 y tanto todavía con los betlemitas, ese es motivo de otra charla, y es una de las imágenes fotográficas desarrolladas por Martín Chambi, que fue un fotógrafo famosísimo en el Cusco y que ha difundido mucho de la cultura de nuestra ciudad. Años después, el profesor Esteban Roca y su profesor, el doctor Francisco Graña, desarrollan la inquietud por reproducir esto y por supuesto además de presentar este magnífico trabajo desde un punto de vista más médico que antropológico, replican la cirugía en un paciente varón de 52 años previo estudio cadavérico en 2 casos, donde realizan también la cirugía o la trepanación con material incaico del Museo Antropológico de Lima, con anestesia general. Este paciente se anestesió en forma general, se usa un torniquete, se hace la trepanación, la evacuación del hematoma y el procedimiento resultó siendo exitoso. Parte de cuyo vídeo aquí rápidamente les muestro, la preparación del paciente. Esto fue en el Hospital Obrero, antes llamado Hospital Obrero número 1 en la ciudad de Lima, y todo el equipo quirúrgico que procede a hacer la incisión. A pesar del torniquete hubo un poco de sangrado aquí, hecho que por ejemplo describió el doctor Callo sin sangrado en la cirugía en Cusco, pero finalmente el procedimiento fue exitoso, se hace el decolado, y todo esto fue 100% en ambos casos, tanto en Cusco como en el Hospital Obrero, con instrumental Inca. Aquí, por ejemplo, tenemos la tospina que va siendo el legrado o la separación del cuero cabelludo y posteriormente también el procedimiento de la trepanación. Y aquí tenemos el paciente en una foto lateral, ¿no?, donde se encuentra en perfectas condiciones ya en el control postoperatorio. Muy bien. Está claro que el doctor Pedro Weiss tiene un aporte proficuo a la medicina en el siglo pasado y el maestro Weiss hace, mediante esta publicación, una revisión histórica y antropológica muy precisa, muy específica sobre las localizaciones y las técnicas y los criterios de cirugía, siendo el primero que desliza la posibilidad de que exista centros de formación de cirujanos en la antigüedad en posibles restos de hospitales antiguos, tanto en Cusco como en Paracas. Posteriormente, el profesor Lastres y el doctor Cabieses hace una revisión muy amplia que creo que muchos conocen o han leído, se ha publicado en los anales de la Facultad de Medicina de San Marcos, donde la revisión es además histórica y etnográfica, discutiendo por qué en cada o tal o cual región utilizaban estos elementos anestésicos o este tipo de plantas, etcétera, en el tratamiento postoperatorio. Hace una crítica muy interesante a todos los antecedentes, incluyendo Tello, y por supuesto describe tipos, subtipos y ubicación de los centros quirúrgicos. Doctor, más adelante... Disculpe, le quedan 5 minutos. Sí, doctor. Más adelante, el doctor Verano, que es un investigador muy importante, la doctora Curie y últimamente el doctor Kushner
trabajan con todos los antecedentes y empiezan a publicar la información más exquisita en cuanto a la investigación antropológica actual. Y es este último trabajo, el doctor Kushner, que dice que la cultura peruana es la impulsora de la neurocirugía en la historia de la humanidad. Ya lo había publicado el doctor Morales el año 2001 en un trabajo en la revista chilena, donde nos habla de 4.000 años de neurocirugía en el Perú antiguo, que las cirugías eran muy pulcras, que utilizaban probablemente antibióticos anestésicos y había un alto índice de éxito y, por supuesto, sobrevivir. Entonces, finalizamos con una revisión rápida de la técnica. Esto no lo vamos a describir con tanto detalle porque está mucho de esto publicado. Las escuelas de formación quirúrgica esencialmente se encontraron en Paracas y en Cusco, donde el conocimiento anatómico y técnico está claro que fue importante, fue trascendente, pero las evidencias todavía nos faltan mejorar. Por ejemplo, aquí esta técnica es de los Paracas, donde dejaron un puente sobre el seno sagital superior, y el seno sagital superior es un elemento de mucho cuidado en la cirugía, pero los incas conocieron el seno y a pesar de esto realizaron las trepanaciones en la línea media y el paciente sobrevivió, como demuestran los signos de consolidación ósea acá. Habían rangos de cirujanos, donde también las evidencias son antropológicas, y las indicaciones son principalmente taumatúrgicas o terapéuticas, siendo estas últimas las de mayor importancia. Las taumatúrgicas se basan básicamente en la trepanación suprainiana que describe el doctor Cabieses. Las taumatúrgicas son todas estas, si es por un ritual, si es misterioso, supersticioso, etc. Mientras que las terapéuticas, que iniciaron con observación, después van evolucionando hacia una sistemática con mucha evidencia hasta la actualidad. Y esto esencialmente tanto por traumas craneales como por hipertensión endocraniana. Se ven que hay semejantes trepanaciones para saber si es una descompresión. Otras como sinusitis, cefaleas, psicopatías, tumores todavía está en el debate y resulta ser más entusiasmo que realidad. Había mucha belicosidad, eran épocas de guerra, las armas, por supuesto, que podrían producir las lesiones craneales, y la presencia de los tambos, donde se realizaban las trepanaciones o las técnicas anestésicas de discusión sobre la chicha de jora, las infusiones o tal vez los alucinógenos, pueden ser motivo de discusión también. Esto es el instrumental quirúrgico, tanto de corte, separación, de sutura, como nos muestran las colecciones antiguas, posteriormente colecciones particulares que lamentablemente abundan en el mundo, o las colecciones del Museo Larco, que felizmente tiene una buena cantidad de material resguardado, o lo que devolvió Yale. Esto devolvió Yale hace poco y está en la Casa Concha, en el Cusco. Reciente presentación, hace no más de 5 años. Están invitados a ver esta colección, es realmente fascinante. Que la obsidiana también fue un instrumento, es un vidrio volcánico muy filudo con diferentes fuentes, Quispiciza, el Cerro Jichaparco o Jaracanca en Arequipa, ¿no? Que también fue parte del armamentario quirúrgico de estos pacientes, sabiendo que es tremendamente filuda la obsidiana, fue por supuesto parte del arsenal, y una serie de otros elementos más etnográficos, hemostasia, si era mecánica o si era química, o los emplazos o los vendajes, resultan ser más fuente de un elemento etnográfico que real. Igualmente con las técnicas de hemostasia o el lavado y los cuidados postoperatorios, que tiene información de orden más etnográfico que real, ¿no? Pues bien, en cuanto a la trepanación, esta evolución pasa por una transferencia de conocimiento intergeneracional, se hacen orificios exploradores previos, con el paciente siempre echado, el cirujano sentado, y la duración es variable. Hay unos elementos asociados a la técnica, al tamaño, a la forma, que viene a ser parte de la información descrita, con técnicas de raspado, que es la más importante, sobre todo desarrollada en Paracas y en Cusco. El resto de centros tuvieron técnica en corte de usos o en barrenado. La técnica de raspado permite unas trepanaciones pulcras, sea que haya sobrevivido o no el paciente. Esta es la técnica de corte en hueso, que es más afilada, ¿no? Utilizando un modelo poligonal con un movimiento de vaivén, y este es el resultado. La técnica de orificio cilindrocónico, que es aquella en la que se desarrollan varios orificios concéntricos como una corona, sea con obsidiano o sea con material metálico, propio de las culturas intermedias de la sierra, ¿no? Y estos son los resultados: trepanaciones pequeñas o gigantes, trepanaciones de este tipo, en Paracas, ¿no? Esto es que es una verdadera cranectomía descompresiva a nuestro modo de ver, circulares, cuadriláteras, poligonales, refinadas,
únicas o múltiples, como se hizo en la escuela cusqueña, o completas o incompletas. Que se evacuaron hematomas es bastante discutible, que existía un material supuestamente apropiado para tal, y también la colocación de plastillas o de las tapas quirúrgicas, ¿no? Mediante la colocación de prótesis con oro, con plata o con el propio hueso, que ha sido ya descrito anteriormente y refrendado nuevamente al final por Verano, ese es el cráneo de Canamarca. Muy bien, finalizamos con algunos resultados, unas 3 o 4 diapositivas, donde presentamos la experiencia tanto publicada por Tello como los últimos investigadores, donde está claro que la sobrevida fue hasta de un 40% o hasta del 91% según Kushner en la escuela Inca, con criterios de curación específicos que ya describieron lastres y cabieces, falta de reacción al inicio y después osteoporosis y formación de puentes óseos, ¿no? De esta manera. Ya se va haciendo la reabsorción, se forman puentes óseos y finalmente el hueso está totalmente cicatrizado. Esta es la fase inicial, sin cicatrización. Y vean cómo aquí existen puentes de cicatrización alrededor, lo cual son criterios descritos por el maestro Lastres, y eso tiene un gran arraigo a nivel mundial. Las tasas de infección también fueron bajas, sin embargo hubieron focos de osteomielitis, y esto, como discute algún investigador, podría ser porque en el Perú los instrumentos eran casi descartables, no se estaban reusando, no habían hospitales sino cirugías al aire libre. Son por supuesto especulaciones científicas, no son verdades. Y entonces, para finalizar, esta técnica fue retratada por Robert Tong, que fue parte de un proyecto de la Parke Davis a mediados del siglo pasado, y esta es una pintura famosa de trepanación en el antiguo Perú y que queda publicada en un libro de la Parke Davis de Medicina e Imágenes, seguro el doctor conoce mucho mejor, y finalmente por Alton Tobey, que realiza esta pintura que está presentada en el Museo Nacional de Arte en Nueva York sobre la trepanación en la etapa Inca. En conclusión, diríamos que la trepanación craneana fue una técnica con orígenes empíricos, pero que evoluciona en el tiempo con un rigor científico difundido en todo el Perú, no solo en el Cusco, en Paracas, sino en todo el incanato. Que el conocimiento de anatomía, el diagnóstico y la estrategia terapéutica fue una realidad, no puede escapar de esto, la posibilidad de que un paciente sobreviva sin comprender cómo funciona mínimamente el cráneo y su contenido, que existió una elevada sobrevida y un desarrollo creciente en condiciones sui generis, y eso es la enseñanza del doctor Lastres. No podemos hacer este análisis desde el punto de vista médico del siglo XXI hacia el pasado, sino ponernos un poco en el contexto de esa época y saber cómo a pesar de esto han tenido un éxito tal y una sobrevida tan elevada. Que esto es una trascendencia generacional, que debe pasar de generación en generación, como fue de Paracas a Incas, y por qué no en nuestro caso. Y finalmente, que es obligación, no sé si aprender de los conocimientos históricos, sino de educar a la comunidad científica y recuperar nuestra identidad, que es lo que necesitamos revalorar en este tipo de eventos científicos o culturales. Muchas gracias.